Empezamos a hablar del segundo capítulo de su libro, que yo lo he denominado como La Operación Ogro, que es como Eva Forest escribe No, ese es el primero. el primero. Yo pensaba que el primero era sobre mi entrenamiento personal. Bueno, pero el primero, Sí, bueno, pero... eso es de lo que hemos hablado. Sí, No. Digamos que... el primero con más chicha, a lo mejor podemos decir que... Sí, el primero bueno, es, que todo el libro es el atentado de Carrero. El atentado de Carrero Blanco, ¿no? Se habla del asesinato del presidente del gobierno, Sí. Que está orquestado por un conjunto de personas, De intereses diferentes, entre, dices, militares de españoles y militares estadounidenses. Efectivamente. Esa es mi convicción, sí. Porque, insisto, lo viví, debían de comprar el libro, que por cierto, fíjese, el boicot, como he dicho antes, no solamente no ha querido nadie de ningún medio oficial hacerme ninguna entrevista sobre el libro, sino que gracias a un distribuidor, El Hombre Valiente, que lo ha distribuido en el Corte Inglés, en todos los sitios, y en Amazon está, bueno, pues llaman a Amazon y dicen que está agotado, y no es cierto. Es decir, hay un boicot porque nadie... ¿Por qué? Porque el ciudadano quiere que siga en esa ensoñación y que no sepa, porque yo entiendo que el contenido de mi libro tiene interés porque es la historia viva de los últimos 40 años. Y en el caso de Carrero Blanco, yo es que participé, por ejemplo, en el intento de detención, porque luego se suicidó, de uno de los que trajo parte de los explosivos, Arteche Ayesta, exactamente, en un tiroteo que tuvimos en Alfa, en el barrio de San Sebastián. Y luego después me tuve una gran entrevista con Wilson, Pérez Otegui, y luego además he hablado con gente de la CIA, es decir, me he interesado en el tema y aporto una serie de datos absolutamente novedosos, como es los nombres de los agentes de la CIA que estuvieron, y de cómo se prepara el asunto, cómo se organiza. Y claro, una organización que apenas llevaba un año y pico de funcionamiento operativo, que haga una operación de esa envergadura, no se lo cree nadie, pero bueno, había necesidad de convencer a todo el mundo, y prueba de ello es que nunca se juzgó este caso. Fíjese. Claro. Es que esta es la primera operación que hace ETA fuera del territorio vasco. Aparte Claro, la primera operación que dicen que hace ETA, pero insisto, imagínense lo que es un país que nunca juzga a los que mataron al presidente de gobierno, claro. que nunca se le juzgó. Y es más, el sumario prácticamente se ha ido perdiendo, han ido desapareciendo hojas y tal. Y claro, oiga, pues... Si no me equivoco, el que fuera ministro de Interior, Arias Navarro, durante el asesinato de Carrero Blanco, accede a presidencia del gobierno, ¿no? Le es premian, algo sorprendente, ¿no? Le premian, es decir, un tipo que ha sido tan torpe como para permitir y no articular todas las, digamos, alertas que había. Un señor que no le cambian prácticamente la escolta que tenía de vicepresidente a presidente, que no hacen contramedidas, que no hacen tal, y bueno, increíble. Cuando usted visita la quinta planta de la sede de Serrano de la embajada estadounidense, a mí me sorprende cómo llega allí, cómo es y qué se encuentra, ¿no? Bueno, hombre, yo tenía hasta que me jubilé muy buenas relaciones, tanto con el FBI como con la CIA y en cierta medida algunas veces con la DEA, ¿no? Pero yo tenía, o sea, accedía, y además, igual que ellos, nos visitaban a nosotros y entraban en la Comisaría General de Información o entraban en el CNI y tal. O sea, eso es normal entre compañeros, entre amigos, entre servicios amigos, como se dice en el argot, que podamos entrar y podemos... Y es más, yo tenía afortunadamente muy buenas relaciones, salvo con uno, que era mormón y el hombre no bebía nada y era muy raro. Los demás eran todos bastante bebedores, y por las tardes el gin tonic los mataba, ¿no? Y además gente muy divertida, muy brillante, muy interesante. Yo he pasado muy buenos ratos con la gente de la CIA, también con el FBI, pero con la CIA, porque es gente muy, muy divertida, ¿no? Sí, pero incluso entre amigos de, como dices, se dice en el argot, de los servicios secretos, no se saca una cámara y se hace fotografías y esa documentación luego le llega a usted. Claro, no, pero esos momentos de despiste no los tengo yo, me hubiera gustado, sino los tiene gente habilidosa del CNI,
que además, por lo que me contaron, en ese momento fue una visita un alarde después de tomar copas, después de haber estado donde ellos siempre quedaban, que era el Hotel Los Galgos, que está prácticamente al lado, que tienen además continuamente una planta reservada para ellos, y después de tomar, hubo varios gente, alguna chica guapa y tal, que en un momento de distracción, de tal, venga, que no es así, que sí, que no. En el mundo de la información de vez en cuando se consigue de la manera más simple la información, lo que ocurre es que luego tiene trascendencia o no en función de cuál es el destino final de esa información. Se dice que el atentado de Carrero Blanco sucedió porque Carrero tenía una gran influencia sobre Franco y no quería que las bases militares españolas hicieran transacciones nucleares, ¿no? Bueno, más que nada, Porque está por un caso de corrupción. lo que quería, exactamente, o sea, desde la época prácticamente de la guerra, después de la guerra, Inglaterra y Estados Unidos después, para evitar, o sea, les interesaba España, pero también les interesaba controlar el poder militar. Entonces tenían corrompido a una parte significativa de mandos del ejército, que Franco, pues, en cierta medida permitía. El caso es que Carrero Blanco fue mucho más drástico y él, digamos, se cansó de que a sus espaldas, pese a haberlo prohibido, en la guerra de Yom Kippur, que fue cuando atacaron, digamos, los egipcios, la traición a Israel y tal, las bases americanas que de España las utilizaron como portaaviones para ayudar, digamos, de material y tal a Israel. Y entonces lo había prohibido porque en aquel entonces Israel todavía no estaba reconocido como Estado por España. Y aún así lo seguían haciendo. Y claro, estaba hasta en narices, pensaba cortarle la cabeza a los jefes de aquellas bases, digamos, la parte española, ¿no? Y luego además porque llevaba mucho tiempo intentando, digamos, sacar adelante un proyecto que era nuestra propia bomba atómica, ¿no? El proyecto Hilero, ¿no? En referencia al toro que mató a Manolete. ¿Y qué pasó? Que lo boicotearon. ¿Por qué? Porque Inglaterra y Francia no querían que hubiera otro país que tuviera bomba atómica, y si España hubiera tenido bomba atómica, otro gallo hubiera cantado a nivel. Y ya lo tenía prácticamente resuelto. Y ese tipo de cosas es lo que nos permitían los americanos, y por eso cuando se lean el libro, que espero que lo lean con cariño, ya ahí entenderán, porque es, digamos, hay muchos recovecos para explicar y muchos detalles que tienen que... Incluso la conversación que mantiene con Wilson, que al principio es sobre el 11M, que es en 2006, si no me equivoco, hablan de que Wilson se viste de sacerdote para acudir a la misa donde acudía Carrero Blanco. Sí, él y Argala. Para... Sí, que Beñarán, y Argala también, sí. A mí lo que más me sorprende es la implicación de Lidia Falcó y su marido, ¿no? Sí. En este caso, ¿no? Bueno, ellos hacen de infraestructura de ETA y colaboran. El Partido Comunista Radical, por así decirlo, donde pertenecían ellos, les permite dotarles de una infraestructura que luego después ya buscan su propia infraestructura, y ahí es donde cometen el error de contar con el Lobo, que es el famoso infiltrado que lo hacen responsable de infraestructura, y él es el que da luego después al entonces SESED, antes de que fuera el CSIC, le da los detalles que dio lugar a la caída más importante que hubo ETA, caída que no sirvió para mucho porque muere Franco y luego todos esos son indultados, pero si no estarían todos en la cárcel, ¿no? Claro. Se dice que Josu, con el que usted tiene la misión junto a Jimmy, es el que lleva la dinamita a Madrid, ¿no? Sí, Patricia Ayesta, sí. Sí. Y parte de los explosivos. Parte de los explosivos. Luego supimos que era él el que lo había transportado, y entonces nos llamó la atención porque era un chico que no había matado a nadie, de 20 y pocos años, que tenía 20, 21, y no tenía lógica que se suicidara o que mantuviera un enfrentamiento tan brutal, porque tuvimos un tiroteo con él
prácticamente hasta que se quedó sin munición. El último tiro fue para suicidarse, ¿no? ¿Quién es Linares? Linares, bueno, hay varios Linares, ¿no? Hay un Linares que Al es que mata a ETA, uno que mata a Wilson. ETA, José Antonio Díaz Linares, un buen tipo, al que mata a Wilson, los comandos esos, digamos, de los polimilis, una persona, un gran amigo. Y luego está otro Linares, que es el que fue director de la policía, que es el que junto con Corcuera me trae a mí de vuelta en el 93.